Carlos Mendoza caminaba hacia el restaurante más exclusivo de Madrid, con harapos que apestaban a calle, barba descuidada de semanas y zapatos unidos con cinta adhesiva. Las mujeres elegantes sentadas en la terraza del Palacio de Cristal lo miraban con repugnancia, ignorando que bajo esos trapos sucios se ocultaba el dueño de 5.000 hectáreas de viñedos en La Rioja y un patrimonio de 300 millones de euros. En la mesa central, Isabel Herrera, influencer y su novia desde hacía 8 meses, reía rodeada de sus amigas bloggers de moda. Cuando Carlos se acercó pidiendo un trozo de pan, la reacción de Isabel reveló una verdad devastadora que destruiría para siempre la ilusión de su amor. Porque a veces hay que fingir haberlo perdido todo para descubrir quién te amaría, incluso sin nada. El amanecer de septiembre pintaba los viñedos de La Rioja con tonos dorados y cobrizos, revelando 5.000 hectáreas de vides que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La finca Mendoza dominaba este imperio desde lo alto de la colina más prominente, el cortijo del siglo XVIII, emergiendo de la bruma matinal como un sueño de piedra caliza y tejas rojizas. Carlos Mendoza despertó en la cama de roble macizo que había pertenecido a su familia durante 6 generaciones. 37 años llevados con la elegancia natural de quien conoce su lugar en el mundo, aunque el destino lo había convertido en patriarca demasiado pronto. 12 años atrás, un accidente de coche en la carretera de Logroño se había llevado a sus padres, dejándolo al frente de un imperio vinícola, valorado en 300 millones de euros y el peso de 200 años de tradición familiar. La habitación estaba bañada en esa luz ambarina que solo las contraventanas de madera castellana saben crear. Carlos permaneció inmóvil, escuchando los sonidos familiares de la finca despertando, el canto del gallo desde el corral, las voces lejanas de los vendimiadores preparándose para la jornada, el motor del tractor de Paco revisando las hileras más alejadas. El móvil sobre la mesilla vibró insistentemente. 4 mensajes de Isabel Herrera, todos enviados en los últimos 15 minutos. Carlos los leyó con esa sensación de malestar que se había vuelto tan familiar en los últimos meses. El primer mensaje era una foto de 2 vestidos sobre la cama con la pregunta de cuál era más apropiado para la noche. El segundo recordaba la cena en el Palacio de Cristal con sus amigas influencers, subrayando la importancia de causar buena impresión porque asistiría la hija de un inversor chino interesado en el mercado del lujo español. El tercero, el que hizo apretar la mandíbula a Carlos, era un recordatorio casi infantil de llevar el Porsche en lugar del viejo Land Rover, porque la imagen lo es todo en mi mundo, cariño. Carlos se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a los viñedos. El sol ascendía, transformando el rocío en diamantes efímeros sobre las hojas. Había aprendido a leer esas vides como otros leen libros. Podía decir por el color de las hojas si las plantas estaban estresadas, por la forma en que colgaban los racimos, si la añada sería excepcional o solo buena. Su abuelo, don Alejandro Mendoza, le había enseñado desde niño que la tierra nunca miente. Los hombres pueden engañar, Carlos, le decía mientras caminaban entre las hileras, pero la vid siempre te dirá la verdad. Si la cuidas con honestidad, te dará honestidad. Si la descuidas por vanidad, te dará solo apariencia. 8 meses. 8 meses con Isabel Herrera, y todavía no conseguía discernir si lo que tenían era amor o una transacción comercial disfrazada de romance. La había conocido en una gala benéfica en Madrid, donde ella brillaba como una estrella entre los flashes de los fotógrafos. Influencer de moda con 400.000 seguidores, hija de un arquitecto acomodado pero no rico, hermosa de esa manera estudiada y perfecta que Instagram había convertido en estándar. Al principio había quedado fascinado por su energía, por cómo transformaba cada momento en una oportunidad fotográfica, por la ligereza con que navegaba el mundo de las redes sociales que a él le resultaba completamente ajeno. Pero con el paso del tiempo, había empezado a notar detalles inquietantes. Estaba el modo en que sus ojos se iluminaban, cuando él mencionaba nuevas inversiones o adquisiciones, un brillo depredador que duraba apenas una fracción de segundo antes de ser reemplazado por interés afectuoso. Estaba la frecuencia con que publicaba fotos del cortijo, siempre etiquetando marcas de lujo y usando hashtags como Viñedo Life, La Rioja Luxury
Wayne Hayres, este último particularmente irritante, dado que la herencia no era suya. Estaba sobre todo la ausencia total de conversaciones sobre el futuro que no incluyeran proyectos millonarios. Nunca una palabra sobre familia, hijos, envejecer juntos. Solo planes para abrir hoteles boutique en los viñedos, transformar parte de la finca en resort exclusivo, monetizar la marca Mendoza, como había dicho una noche con entusiasmo que la hacía parecer más una ejecutiva que una novia. Carlos bajó a la cocina, donde Carmen, el ama de llaves que trabajaba en el cortijo desde hacía 40 años, ya había preparado el café. Carmen había prácticamente criado a Carlos después de que su madre muriera cuando él tenía 15 años y leía su rostro como un libro abierto. La mujer, 68 años de sabiduría rural, lo observó mientras bebía el café en silencio. Con esa franqueza que solo años de confianza permiten, comentó que el señorito tenía cara de estar rumiando algo importante. Carlos sonrió amargamente. Carmen siempre había tenido el don de ver a través de las personas. Admitió que estaba pensando en Isabel, en su futuro juntos. Carmen asintió lentamente. Luego observó que la señorita Isabel era bonita como una postal, pero las postales son para mirar, no para vivir en ellas. Añadió que su difunta madre, mujer de origen humilde que su padre había amado con locura, valía 1000 Isabeles porque sabía ver la belleza en una puesta de sol sin necesidad de fotografiarla. Las palabras de Carmen resonaron en Carlos mientras caminaba entre los viñedos esa mañana. Los vendimiadores lo saludaban con respeto genuino, no el obsequioso reservado a los patrones distantes, sino el ganado trabajando codo con codo durante cada vendimia. Joaquín, el capataz de 70 años que había servido ya a su abuelo, le mostró algunos racimos particularmente prometedores. Mientras discutían el momento óptimo para iniciar la vendimia, Carlos notó cómo las manos del anciano acariciaban los racimos con la misma delicadeza con que se toca a un recién nacido. Este era su mundo, genuino, arraigado en la tierra, a años luz de los filtros de Instagram y las estrategias de redes sociales. Fue en ese momento, con el sol subiendo y el olor a tierra húmeda en las fosas nasales, que la idea tomó forma en su mente. Una prueba, cruel quizás, pero necesaria. En el cajón de su despacho estaba el anillo de su abuela, un solitario sencillo pero perfecto, que su abuelo había comprado vendiendo su primera cosecha de reserva. Carlos había planeado pedirle matrimonio el mes siguiente, en su primer aniversario, pero antes tenía que saber. Volvió al cortijo y llamó a Miguel Ruiz, su mejor amigo desde la universidad y ahora administrador de la finca. Miguel escuchó el plan en silencio. Luego, tras una larga pausa, dijo que era una locura, pero comprensible. Había visto cómo Isabel miraba los libros de cuentas con más interés que a Carlos. La preparación comenzó esa misma tarde. Carlos condujo hasta Barcelona con el Land Rover, aparcó en las afueras y tomó transporte público hasta el Raval. El rastro era un universo paralelo, donde podías comprar cualquier cosa, desde vintage auténtico hasta la chatarra más improbable. Compró una chaqueta militar raída que olía a humedad y tabaco rancio, pantalones de pana gastados en las rodillas, una camisa que alguna vez debió ser blanca, pero ahora era de un gris amarillento indefinido.